es un placer para nosotros. Estamos hoy con Enrique Lovnitz, que es director de Isla Urbana. Y bueno, esto es una de nuestras charlas del saber del agua. Estamos realmente muy contentos porque Enrique es una persona así que a mí me impresiona su nivel de compromiso con este tema y como, bueno, todas las dificultades por las que tiene que pasar y de todas formas está muy, muy involucrado con ayudar a la gente y también con hacer un muy buen manejo del agua. Entonces, bueno, muchas gracias por venir con nosotros. Gracias a ti. Y bueno, lo que yo pensaba es primero empezar como por las cosas muy generales, como en qué consiste la captación de agua de lluvia en general, qué usos tiene el agua de lluvia y digamos qué requisitos hay para que se pueda hacer captación de agua de lluvia, ¿no? Porque no es una solución mágica para todo. De acuerdo. Pues la captación de agua de lluvia se puede referir a varias cosas y de entrada creo que cabe decirlo, o sea, todo el agua que usamos es agua de lluvia, el agua del Lerma Cutzamala también es agua de lluvia, entonces cualquier cosa que haces para captar, almacenar y usar esa agua se puede considerar legítimamente captación de agua de lluvia, pero en el caso de lo que trabajamos en Isla Urbana se refiere a la captación de agua de lluvia que cae sobre el techo de un inmueble, de una casa, un edificio, que se almacena, trata y usa ahí mismo. Entonces es como un tipo de captación de agua de lluvia muy específica, pero es en lo que la mayoría de la gente piensa como que es captación de agua de lluvia. Y la captación de agua de lluvia pues, es una manera de generar un mayor abasto de agua en un inmueble de una manera que es como renovable, sostenible y que tiene una serie de beneficios y también limitaciones que son muy particulares, pero que la vuelven una opción bastante interesante para mucho del contexto de la Ciudad de México. Ok. Más o menos por ahí. Sí, y como, pero digamos, ¿cuáles serían los requisitos? Porque estás hablando de esa agua de lluvia que se necesita captar, almacenar y otras cosas y usar, ¿no? Digamos. Entonces, ¿qué requisitos encuentras tú que serían como indispensables para pensar, digamos, en el uso doméstico? ¿Qué sería indispensable para una persona que quiera hacer captación de agua de lluvia? Para captar agua de lluvia, de entrada necesitas un par de cosas muy sencillas, que son, de entrada, una superficie de captación, que en general es el techo de la casa, el lugar donde va a caer la lluvia, escurrir, y ese es el agua que tú vas a agarrar. Es un techo y un lugar a donde almacenar. Una cisterna o unos tanques o alguna manera de almacenar esa agua. Esas son como las dos cosas que necesitas absolutamente para poder captar agua de lluvia. Y con esas dos cosas, si tú conectas un techo o un tanque, pues se va a llenar de agua y pues vas a tener una captación de lluvia. Si tú lo que quieres es captar agua de lluvia para usos domésticos, para usos humanos, para bañarte o incluso para beber o algo así, pues empiezas a necesitar además pues mucho más cuidado y diseño en tratamiento de agua y en como todo un sistema de captación que ya esté pensado para darte calidad de agua, que no es lo mismo nada más poner un tubito del techo un tanque, el tanque se va a llenar de agua, pero no se va a llenar de un agua muy limpia. Entonces, si lo que quieres es usar esa agua para uso humano, necesitas agregarle diferentes tipos de tratamiento. Y hay varias maneras de hacerlo. O sea, no hay una sola manera de captar agua de lluvia, pero casi siempre va a involucrar algún tipo de filtro y algún tipo de tratamiento o algo antes de que el agua entre a la cisterna, que pueden ser muchas cosas. En nuestro caso en Isla Urbana, lo que hacemos es una cosa que se llama separación de primeras aguas, que lo que es que cada vez que cae un aguacero, los primeros 5 o 10 minutos del aguacero, esa lluvia va a estar disolviendo contaminación y va a estar arrastrando todos los polvos y toda la mugre que tenga el techo, entonces va a estar cayendo sucia. Pero después de unos 10 minutos en general, ya la misma lluvia lavó todo y ya empieza a caer más limpio. Entonces nosotros usamos dispositivos para simplemente desviar los primeros 5 o 10 minutos y después de un cierto volumen ya empieza a pasar agua al tanque. Entonces usamos la misma lluvia para lavar y luego ya empiezas a captar. Y esa es una manera, eso es un ejemplo, una manera muy sencilla y muy efectiva de captar agua de lluvia ya para uso humano. Okay. Hay algo que a mí, alguna vez platicamos, que a mí me interesa de lo que tú dices, es cuando uno tiene agua de la red, bueno, cuando uno es de los afortunados que tienen agua de la red las 24 horas del día o algo así, entonces no aprecia tanto el recurso. Pero una persona que recibe agua de lluvia, de alguna manera se apropia del recurso y se vuelve responsable. Entonces, ¿cómo han vivido ustedes eso con la gente con la que tienen contacto a través de su proyecto? Ese es un aspecto bastante bonito y sorprendente de la captación de agua de lluvia, que
Los proyectos de captación de agua de lluvia en la Ciudad de México son tanto para aumentar el abasto de agua a los que necesitan agua, pero también en realidad es un trabajo de cultura de agua, por lo que dices, ¿no? Si yo recibo agua de la red, es muy fácil que yo me abstraiga y que no considere de dónde viene esa agua, a dónde se va esa agua después de que la uso. Me vuelvo como un usuario pasivo adentro de un sistema. Y cuando yo empiezo a captar agua de lluvia, empiezo a cambiar un poco mi relación y mi dinámica, ¿no? Y lo observas, ¿no? Entonces, cuando alguien capta agua de lluvia, cae un aguacero y en general lo primero que hacen es salir a abrir la cisterna o el tanque a ver cuánta agua agarró. Y la van administrando como con una relación mucho más directa con el abasto de agua. La captación de agua de lluvia es muy bonita porque va convirtiendo a sus usuarios en ciudadanos que se vuelven parte de un sistema de manejo de agua en vez de ser nada más estos consumidores pasivos que en general somos, ¿no? Entonces es una cosa muy bonita porque todos hablamos de la importancia de tener una cultura de agua en la Ciudad de México, pero eso no puede ser nada más un póster que te dice que te laves los dientes con un vasito de agua. Idealmente tiene que ir mucho más allá, una internalización de tu relación con el agua. Y la captación de agua de lluvia genera eso casi por sí mismo, o sea, no tienes que ni siquiera decirle algo a la gente, nada más los pones a captar agua de lluvia o se ponen a captar agua de lluvia y solitos empiezan a desarrollar esa como vinculación. Entonces es una cosa muy bonita y es una manera que yo creo es muy efectiva de generar una población partícipe realmente en el sistema de agua, ¿no? Y yo creo que eso es algo que necesitamos lograr, ¿no? Sí, a mí me parece eso muy, muy valioso. Parecería como una cosa menor, pero yo creo que es muy importante esa sensación te apropias de ella y eres responsable de su uso. Ahora, otra cosa es que, ¿cuál sería la relación, digamos, entre el agua de la red y el agua de captación de agua de lluvia? ¿Podríamos pensar, por ejemplo, en la Ciudad de México, en dejar de tener agua de la red a cambio de agua de captación de agua de lluvia? ¿Sería factible o es como un sueño un poco guajiro? Sería más bien un sueño un poco guajiro. La captación de agua de lluvia no es una solución única al problema de agua en la Ciudad de México. Y quien diga que lo es, no está haciendo bien sus números, ¿no? Llueve suficiente en la Ciudad de México como para que podríamos, en teoría, vivir del agua de lluvia, pero por la temporalidad, o sea, por el hecho que llueve durante la mitad del año y la mitad básicamente no, combinado con, pues, el tipo de densidades que tenemos y cosas así, la captación de agua de lluvia es una fuente suplementaria. Lo que nos va a hacer es agregarnos un nuevo volumen de agua que nos va a ayudar a tener más agua sin tener que sacar más agua del acuífero o importar más agua de afuera. Entonces, la red es y va a ser y tiene que ser la fuente, o sea, la manera principal con la cual nos abastecemos. Ahora, la red de agua no es una fuente de agua, es una manera de mover agua, ¿no? Las fuentes de agua son el acuífero, que a su vez pues, se recarga con el bosque del Ajusco y de Milpalta y de todo el sur de la ciudad, que se recarga en unos pedregales y en varias cosas. Y esas son las fuentes de agua realmente. La red la mueve, ¿no? Entonces, la red tiene una serie de problemas que tenemos que arreglar, ¿no? Principalmente, pues, que está repleto de fugas, tiene muchos problemas. Tampoco medimos el agua, no sabemos dónde está llena de tomas clandestinas y varias cosas así. Pero la red va a ser de donde la mayoría de la gente va a seguir obteniendo su agua. Pero necesitamos encontrar maneras de asegurar nuestro abasto de agua sin tener que extraer más de la que ya estamos sacando. De hecho, tenemos que encontrar maneras de reducir cuánta agua estamos sacando, porque sacamos mucha más agua del subsuelo de la que recarga. Y ese es el meollo del problema de agua en la Ciudad de México, ¿no? Estamos sacando agua a un ritmo muy desenfrenado y la recarga cada vez es menor, porque hemos ido pavimentando, talando y degradando las zonas de absorción. Entonces, la captación de agua de lluvia nos va a dar un suplemento de agua, que nos va a aumentar el abasto, pero de una manera que no le aumenta presión a estas otras fuentes que ya están, digamos, más allá de su límite, ¿no? Sostenible. Entonces, por lo mismo, la captación de agua de lluvia tiene mucho sentido irla dirigiendo a lugares donde por alguna razón u otra ya está fallando o es más difícil que la red y el sistema convencional abastezcan, ¿no? Entonces la captación de agua de lluvia tiene su uso óptimo, no tanto en el centro de la Ciudad de México o en las zonas que tienen agua de la red bastante constante, sino en las periferias, en el oriente, en las partes de la ciudad donde la gente está sufriendo el problema del agua hoy. Y no es un problema abstracto para el futuro,
es un problema que sufren y vienen sufriendo desde hace muchos años ya, ¿no? Entonces, esos son los contextos donde nosotros recomendamos aplicar la captación de agua de lluvia y en muchos otros contextos también, pero digamos, esas son las partes de la ciudad donde la captación de agua de lluvia puede ser transformadora en la vida de la gente. Ok, sí, porque a veces se maneja erróneamente como si, bueno, vamos a dejar el agua de la red y pura captación de agua de lluvia. Yo coincido contigo que no es así, pero me parece bien importante lo que dijiste. Finalmente, el agua que tenemos aquí es el agua que en algún momento llovió, ¿no? En algún lugar. Entonces, mientras sigamos destruyendo la cobertura vegetal que tenemos alrededor de la cuenca, pues cada vez vamos a estar en mayor problema. Pero a ver, hablando de esto de cuánto puedes captar, digamos una vivienda de tamaño medio, ¿no? Que tiene en promedio 4 habitantes. ¿Cuánta agua podrías tener al día de captación de agua de lluvia? Más o menos, ¿cómo lo calculan ustedes? ¿Cuánta agua vas a obtener? Va a ser una función de 3 cosas. ¿Cuánto llueve? Que en la Ciudad de México varía un montón, ¿no? En el sur de la Ciudad de México llueve hasta 1200 milímetros, en el mero noreste llueve 600. O sea, una diferencia enorme, ¿no? Depende de cuánto llueve, de qué tamaño es el techo, porque es el agua que cae sobre el techo y entre más grande el techo, pues más agua va a caer sobre el techo y es una función de cuánta agua consumes, de cuánta gente hay usando esa área de captación, ¿no? Entonces, si caen 1200 milímetros, por ejemplo, en el sur de la Ciudad de México, eso significa que caen 1200 litros de agua al año por cada metro cuadrado de techo, ¿no? No toda la vas a poder aprovechar, no es 100% eficiente un sistema, va a ser 70 a 80% eficiente en general. Entonces, digamos que si estás en el mero sur de la ciudad, pon tú que vas a poder aprovechar entre 800 y 900 litros de agua por metro cuadrado al año. Si yo tengo una casa de 100 metros cuadrados de techo, pues voy a captar alrededor de, ¿qué son? 100,000 litros de agua, abajito de 100,000, ¿no? 90,000 litros de agua al año, más o menos. 90,000 litros de agua al año, pues son 10 pipas y media al año. Pues es una cantidad muy considerable. Si tienes 5 personas viviendo en esa familia, pues les estarías dando casi como dos pipas al año por persona, ¿no? O sea, en realidad es muy abundante. O sea, cuando pones sistemas de captación es impresionante cuánta agua te da. En realidad desbordan los tanques y es muy impactante. El tema que tiene es que es temporal, ¿no? O sea, es medio año. Entonces, todas esas pipas de agua que te va a dar, te las va a dar entre junio y octubre, más o menos. Y ese tiempo vas a tener una enorme abundancia de agua. Incluso es posible dejar de consumir por completo agua de la red durante esos meses. Pero el resto del año sí vas a tener que seguirte abasteciendo de otros lugares, ¿no? Entonces, lo que más tiene sentido, pues justo es buscar los lugares donde obtener esa fuente adicional de agua va a representar un cambio muy fuerte sobre lo que tienes. Y lo que pasa en la Ciudad de México es que nosotros tenemos un consumo promedio muy alto. O sea, si tú ves cuánto consume la gente en la Ciudad de México, pues te van a decir 200, 300 litros por persona por día, que es altísimo en realidad, es más alto de lo que es en Nueva York, pero no, es parecido. Pero eso encubre la realidad, o sea, eso no es así como que todo el mundo vive con 200 litros al día. Hay algunas partes de la población que viven con mucho más incluso que eso, y luego tienes toda una enorme parte de la población que vive con menos, mucho menos, ¿no? Entonces el chiste es identificar dónde está más grave el problema de agua y cómo vive la gente en esos contextos. Porque en partes de Xochimilco se siguen usando burros para acarrear agua para un montón de colonias. O sea, como si estuviéramos en una sierra en medio de lo más alejado. Y la gente en esos contextos vive con, en algunos casos, 20 litros por persona por día. Eso es como lo más bajo que yo he visto. Pero muchísima gente vive con 50, 60 litros al día por persona, ¿no? Entonces, mucho menos que el promedio. Pero si tú vives con 40 litros al día por persona y de repente tienes un sistema de captación que te va a dar 10, 11 pipas de agua al año, pues el cambio va a ser radical. Vas a duplicar o triplicar tu abasto de agua durante al menos esa parte del año. Entonces, el chiste es atinarle a dónde lo haces y no ir y pensar que es como una unitalla que en cualquier parte de la ciudad va a dar el mismo impacto. Va a ser muy impactante en ciertas zonas y en otras no tanto. Ok. Creo que una ventaja que te da es que tienes como una cantidad que tú ves y entonces puedes decir, bueno, ¿cómo la voy a distribuir? Mientras que el agua de la red le abres y va saliendo y nunca sabes cuándo más te va a salir o cuándo no. Creo que es una ventaja.
Con respecto a la parte de calidad del agua, por una parte encuentro la ventaja de que, por ejemplo, en Xochimilco hemos visto gente que abre la llave y le salen pedacitos de quién sabe qué en su agua. El pellejo. Que le llaman el pellejo. Y bañan a sus hijos literalmente con agua embotellada. ¿Te imaginas el gasto que tienen esas familias? Eso tiene una ventaja el agua de lluvia, me imagino. Pero, ¿cómo qué retos han encontrado con respecto a la calidad del agua? El tema con la calidad de agua de lluvia es que un mismo sistema de captación idéntico en dos casas, imagínate dos casas igualitas con dos sistemas de captación igualitos, te pueden dar calidades de agua diferentes, porque un sistema de captación de lluvia es una herramienta que tú usas para cosechar agua y según cómo lo usas y cómo le das su mantenimiento, vas a tener tu agua más o menos limpia. Nosotros hemos hecho un montón de estudios de calidad de agua, incluyendo con Pumagua, y hemos hecho estudios de calidad aquí con el programa de sustentabilidad de la Universidad del PUES. Y lo que hemos visto es que si tú le das su mantenimiento bien, tú puedes tener agua de calidad 100% potable en la ciudad, que nunca funciona agua de lluvia. Y si no le das su mantenimiento, si no lo usas bien, pues no vas a tener agua pues, no tan potable, no necesariamente súper sucia, pero mucho menos potable. Entonces la captación de agua de lluvia es una transferencia tecnológica, es una herramienta que tú le das a la población y cada quien ve cómo lo usa según lo que quiere. Y eso en sí es, a mi modo de ver, una gran ventaja que tiene, porque tú hablas de Xochimilco con los pellejos en el agua. Ese problema va empeorando conforme entras a Tláhuac y a Iztapalapa. O sea, tienes partes de la ciudad que los pellejos son lo menos peor que trae el agua y los pellejos es lo más asqueroso del mundo. Y de verdad son como pellejos, no sé qué son, sí, son así como unas cosas así horribles. He visto gusanos salir de la red de agua. Entonces, en partes de la ciudad donde el agua sale muy mala, pues al menos captando agua de lluvia tú tienes control. O sea, al menos tú puedes decir, oye, yo sí quiero agua limpia, yo sí tengo agencia para hacer algo al respecto, porque con el agua de la red, pues te llega lo que te llegue. Y puede ser una familia súper pulcra, que tiene impecable su casa y que es muy limpia, y pues que te llegue el agua súper cochina, o no, pero no está en tu control. Entonces, la captación de agua de lluvia es una cosa que cada quien puede usarla para obtener un poco la calidad de agua que quiera. Dicho eso, puedes tener una calidad de agua muy, muy alta, y hemos visto que sí es también un reto esta transferencia tecnológica a la población, ¿no? O sea, poner sistemas de captación no es solo ir y poner físicamente sistemas de captación, es la capacitación y el trabajo que haces con la gente para que lo sepan usar, para que puedan obtener el agua de la más alta calidad posible. Y ya cada quien hará lo que quiera y como quiera. Y lo que hemos visto en estudios más amplios de calidad de agua, que hemos hecho estudios sobre varios cientos de nuestros sistemas de captación, es que en general el agua sale físico-químicamente, sale muy limpia, bacteriológicamente depende completamente, ¿no? Ese es el tema más difícil, y es porque para tener el agua realmente potable, pues la tienes que clorar, o la tienes que desinfectar de alguna forma u otra, y esa parte todavía ha sido un poco difícil. La gente no está acostumbrada necesariamente a estar dosificando cloro, y entonces representa como uno de los retos que hemos identificado, es realmente enseñarle a la gente y lograr que cloren bien el agua, ¿no? Pero pues realmente eso es ya un problema bastante puntual que tenemos como ciudad que aprender a resolver con tecnología y educación, pero el potencial es de tener agua de muy alta calidad, muy abundante, que está bajo el control de la familia, ¿no? Eso es como de lo primero que yo diría. Y otra ventaja que tiene la captación de lluvia, que yo creo que es fundamental, es que es una fuente de agua totalmente aparte de la red o de las pipas, ¿no? Entonces, no depende de lo mismo, ¿no? El agua de la red, aunque fue de lluvia, pues depende de que esté funcionando el pozo, depende de cómo están tanteando el agua, o de si hay mantenimiento, o de si hay un terremoto, o de cualquier cosa. La lluvia depende de si está lloviendo o no. Entonces, como son dos cosas que vienen de dos fuentes, de alguna manera, tienes al menos la posibilidad de que si falla uno, tengas la otra. Entonces, eso es lo que te da resiliencia, ¿no? Entonces, yo tengo un sistema de captación, por ejemplo, significa que durante la mitad del año, pues yo tengo esta fuente de agua. Significa que si falla la red, o las pipas, o lo que sea, cualquier fallo en el sistema convencional, pues tengo al menos 50% de probabilidad de que ocurra durante la temporada de lluvias y que no me afecte o no me afecte mucho, ¿no?
Esto, por ejemplo, lo vimos muy claramente después del sismo del 19 de septiembre en Xochimilco, que tenemos como 1000 sistemas de captación en Xochimilco o más, y el sismo tronó la red, se quedó sin agua casi todo Xochimilco, en partes de Xochimilco estuvieron 3 meses o más sin agua, pero como fue durante temporada de lluvias, la gente que tenía sistemas de captación tenía agua y hasta tenía para repartir y compartir a los vecinos. Entonces, esos sistemas de captación fueron la diferencia entre que las colonias estén sin nada de agua a que estén sin agua con un montón de puntos donde sí había un montón de agua y se podía usar. Entonces, eso es resiliencia, no es que no estás tan desamparado ante que una falla en la red te deje sin agua toda una zona de la ciudad. Te da al menos un 50% de probabilidad de que tengas esta otra fuente simultánea. Y a la vez, pues mientras no esté lloviendo, pues ojalá que esté funcionando la red o las pipas y entonces tengas agua. Entonces, maneras de que le vayas poniendo más patitas al banco para que sea menos fácil que se te caiga por completo. Y eso es a lo que nos referimos mucho cuando hablamos de la resiliencia, ¿no? Con la captación de lluvia. Sí, me parece que esto de la resiliencia es un tema que se trata ahorita mucho, pero este es un ejemplo clarísimo, y no nada más la resiliencia, digamos, en términos de tener agua, sino la parte económica, ¿no? Porque yo siento que la gente cada vez, no siento, más bien tenemos medido que la gente tiene una dependencia ahora con el agua embotellada y de pipa, que es una cosa terrible. Entonces, tener otra fuente que es mucho más barata también creo que es una maravilla. Ahora me gustaría que nos contaras un poco cómo entraste en esto, porque yo alguna vez oí la historia y me parece que es maravillosa. Porque es un ejemplo, yo creo, para pues muchos de los chicos que nos escuchan, que son universitarios y que están empezando ahorita a trabajar y teniendo ideas de qué van a hacer. Tu ejemplo me parece que es brillante en ese respecto. Entonces, si nos pudieras contar un poco cómo llegaste a esto, por favor. Seguro. Pues yo también empecé desde la carrera. Yo estudio diseño industrial junto con otra de las socias fundadoras de Urbana, que se llama Renata Fenton. Empezamos estudiando diseño industrial y teníamos la intención de hacer proyectos de sostenibilidad y de justicia social. O sea, ese era nuestro deseo. Y entonces propusimos hacer nuestro trabajo de titulación sobre vivienda sustentable para personas de bajos recursos en la Ciudad de México. Entonces, pues sí, vamos a hacer un proyecto de eso. Y entonces, diseño industrial, fundamentalmente, pues es una carrera que se trata de tratar de resolver problemas. Bueno, yo así lo tenía, ¿no? Diseño industrial es tratar de resolver problemas con objetos o procesos o con lo que sea. Y lo primero que tienes que hacer es entender muy bien el problema o el contexto para el cual quieres diseñar. Entonces, para diseñar vivienda sustentable para personas de bajos recursos de la Ciudad de México, pues lo primero que teníamos que hacer era conocer bien el contexto de la vivienda popular o la vivienda de bajos recursos en la Ciudad de México. Y entonces empezamos a subir especialmente a las faldas de la Jusco y de Magdalena Contreras, o sea, a todas esas partes cerriles, y empezamos a entrevistar gente sobre su vivienda, sobre problemas que tenían en la vivienda, sobre cosas que se podrían mejorar. O sea, eran entrevistas abiertas, ¿no? Nos pasamos horas ahí sentados con la gente platicando y fuimos una y otra vez y la gente nos empezó a decir que tenían problemas con el agua. Sí, el agua. Y empezamos a fijarnos que esto era como un tema que surgía una y otra vez, y entonces empezamos a clavarnos en ese tema, empezamos a investigar la problemática del agua en la Ciudad de México y empezamos a como conocer mucho más lo que está pasando con el agua en todas estas colonias, y llegamos a conocer un poco de lo que está pasando con el agua en la Ciudad de México, que en ese entonces no sabíamos lo que estaba pasando. Y el problema del agua en la Ciudad de México es una cosa que entre más lo estudias, más te preguntas si mejor ya de una vez me voy a vivir a otro lugar. Pero llegamos como a la idea muy clara de que queríamos dedicarnos a ese tema, ¿no? Al agua y en especial a la gente que no tiene agua en la Ciudad de México hoy, que son bastante invisibles, sí, claro, pero que son cientos y cientos y cientos de miles de personas, ¿no? Entonces empezamos a pensar y decir, bueno, pues si estamos en un problema donde la ciudad se inunda, donde la lluvia ya no está infiltrando el acuífero, sino que se está yendo al drenaje, y a la vez estamos sobreexplotando el acuífero y trayendo agua de afuera, y la gente por mientras no tiene agua y están en los cerros, que es difícil llevarles el agua, pues nos pareció como obvio que tal vez captar agua de lluvia podría ser algo que
que tendría lógica, nos parecía como intuitivamente obvio. Y entonces empezamos a desarrollar como planteamientos sobre cómo la Ciudad de México podría adoptar la captación de agua de lluvia y cómo puede funcionar o no. Y bueno, nos ñoñamos durísimo, nos titulamos y todo, pero nos quedó como el gusanito muy fuerte de, oye, esto es una buena idea, esto no debería quedarse nomás ahí escrito en algún lado, ¿no? Entonces, Renata propuso que le pongamos un sistema de captación a una de las familias que habíamos entrevistado y nos prendimos y sí, fuimos y le pusimos un sistema de captación a esta familia y fue un resultado increíble, ¿no? Les pusimos un tanque y les conectamos un techo y nos ingeniamos un filtro y casi de mañana, ¿no? De mañana a mañana, digamos, estaban desbordando agua, ¿no? Todavía no tenían el Tlaloque. Todavía no teníamos el Tlaloque. No, estábamos, o sea, era muy precario el sistema. Pero se llenó el tanque de agua y se veía limpia y era muchísima y la familia estaba feliz. Y entonces ahí fue el momento de decir, no, sí funciona esto. Porque lo vimos funcionando y en cuanto ves un tanque lleno de agua y estás usando el agua, ya no es académica, ya sabes que es real, la gente feliz. Entonces rentamos un cuartito en una vecindad ahí en esa colonia. Nos fuimos a vivir ahí, primero me fui yo y luego empezaron a llegar más personas. Nos empezamos a asociar a un grupito de personas y empezamos a poner sistemas de captación ahí. Los primeros en la misma manzana, ¿no? O a 2-3 cuadras a la redonda. Y empezamos a poner sistemas de captación y a aprender a hacerlo mejor. Porque esos primeros sistemas, si los vieras ahorita me darían hasta pena, aunque no, porque pues es parte del proceso, ¿no? Claro, eran sistemas muy precarios. Sí, y funcionaban. Pero pues ahora funciona mucho mejor, ¿no? Pero fue un proceso de ir aprendiendo y de ir comunicándolo y empezamos a darnos cuenta que la cosa tenía mucha resonancia, o sea, que la gente decía, sí tiene sentido, ¿no? Vivimos sin agua, nos está lloviendo encima, también queremos. Y empezaron a llegar personas de varias colonias a pedirnos trabajar con ellas, ya se empezaron a acercar gobiernos de las delegaciones, ya empezaron a pasar muchas cosas y esos primeros sistemitas de captación que fuimos poniendo con materiales reciclados y con 3 pesos, ya empezamos a poder poner muchas más cantidades de sistemas de captación y pues ahí ha sido la aventura, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo resumirías así? Si se lo fueras a contar a alguien, o sea, que le dices, lo que te conviene hacer para que pase lo que a mí me pasó fue, ¿no? Como dices, primero se metieron en el lugar, ¿no? Para detectar las necesidades. Lo primero es identifica el problema real. O sea, identifica el problema real. Sí. Porque mucha gente dice, yo quiero ser emprendedor social, pero pues como que se van con la primera idea que se les ocurre. Exacto. Y no, la primera idea muchas veces no es la buena, ¿no? Ajá. Profundiza, métete con la gente, métete a hablar con la gente, métete al contexto a donde quieras trabajar y clávate lo suficiente como para que empieces realmente a entender y entonces va a surgir el problema. Ajá. Como nosotros, que ni se nos había ocurrido el agua. Pero ya estando ahí trabajando con la gente ya se volvió clarísimo, se volvió claro como el agua que es el, ¿no? Entonces, como métete, luego diseña una solución, pruébala y entrale con como puedas. Sí, o sea, para mí lo que funcionó muchísimo fue, uno, dar con un problema real, ¿no? No un problema medio inventado, sino un problema real, que la gente está viviendo y sufriendo y que tiene conciencia de ese problema. Trata idealmente de idear una solución, bueno, más bien tienes que idear una solución real, tienes una solución que de verdad mejore la situación de ese problema. Y para mí mucho fue también tener como una ruta crítica básica, ¿no? Digamos, o sea, yo no sabía cómo iba, yo ni siquiera sabía la diferencia entre una empresa y una asociación civil o cómo le íbamos a hacer, ni sabía plomería, o sea, no sabía las cosas más básicas, pero sabía que si íbamos a poner a captar agua de lluvia a la Ciudad de México, teníamos que instalar sistemas de captación de agua de lluvia y teníamos que hablar sobre la captación de agua de lluvia y teníamos que estar totalmente abiertos a reconocer todos nuestros errores para poder aprender rápidamente de ellos y mejor. Así de básico. Pon sistemas de captación, habla sobre la captación de agua de lluvia y busca identificar qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal para ir haciéndolo cada vez mejor. Y eso era la ruta crítica, o sea, así de sencillo. Y ya era, bueno, pues ¿cómo ponemos sistemas de captación? Puta, pues necesitamos dinero,
necesitamos esto, y entonces ya íbamos como atendiendo todos estos problemas uno por uno, sin saber cómo iba a ser el camino, pero sabiendo que íbamos en términos generales para allá, ¿no? Si estás poniendo sistemas de captación de agua de lluvia y hablando de la captación de agua de lluvia y cada sistema que pones es mejor que el anterior, vas bien, ¿no? Esa fue nuestra mapa. Y todo lo demás lo resolvimos en el camino, ¿no? Decidir si ser asociación civil, si ser empresa. Terminamos haciendo las dos. Son las dos. Somos las dos, tenemos las dos, ¿no? Okay. Decidir si vas a usar filtros o separadores de primeras aguas o qué vas a hacer. No, esas cosas no las tienes que saber al principio. Esas cosas las fuimos nosotros resolviendo conforme íbamos encontrándonos con la necesidad de tomar decisiones y conforme fuimos aprendiendo. Pero siempre tenemos muy claro que si no estábamos instalando sistemas de captación, pues eso sí era un problema, ¿no? Entonces, yo diría eso, ¿no? Reconoce muy bien el problema, clávate y profundiza mucho en el problema hasta que encuentres una idea, una solución que de verdad tenga sentido. Y cuando se te ocurre una idea también, búscale los errores. O sea, luego como que la gente no quiere reconocer lo que hizo mal o quiere esconder la parte que le quedó mal de su proyecto. Y es al revés, o sea, búscale todos los hoyos del mundo, busca todo donde esté mal y ve si se pueden corregir o arreglar o no, o si de plano tu idea tiene un hoyo y no funciona. Entérate de eso antes de que le dediques tu vida a ella. Claro. ¿No? Entonces dale muchas vueltas, platícalo mucho, analízalo. Cada vez que veas un problema, no te lo saltes, al contrario, quédate ahí y piensa y búscale hasta que de repente tengas una idea que digas, creo que sí flota el barco, güey. O sea, ya lo busqué y por todos lados que le pienso, sí funciona. Y entonces ya pues empiezas a tener el germen de una propuesta que sí puede funcionar. Ok, no, pues una bien padre. Y además, digo, no es algo teórico, estamos viendo el éxito que tiene la Urbana, entonces gracias. Sí está ocurriendo. Y ahora, ¿cuál sería su plan? ¿Es la Ciudad de México o tienen planes como de expandirse? Porque me decían que ustedes son como, en total como 12 de base, ¿no? Somos 12 de oficina y 30 en total, incluyendo nuestras brigadas de instaladores. Que son como entonces, pero el mundo que me has dicho, dices que han instalado como 7,000 sistemas. Sí, arriba, como 7,600. Ay, tremendo. Entonces, ¿cuál es como su plan así en los próximos 5 años? ¿Es Ciudad de México o piensan expandirse? Vamos a ir, como siempre hemos ido un poquito siguiendo lo que el trabajo nos da. La Ciudad de México es nuestro objetivo primario, o sea, para eso fundamos el proyecto, ¿no? Nosotros arrancamos el proyecto pensando, la Ciudad de México primero que nada, es nuestra ciudad, queremos ser parte de mejorar nuestra ciudad. Segundo, la Ciudad de México, pues estamos en la lista de las 10 ciudades con más probabilidades de quedarse sin agua en el mundo, o sea, aquí el problema es tremendo. Entonces, la Ciudad de México es el primer lugar que nos interesa poder incidir, ¿no? Y pues nos encantaría llegar a un punto donde captar agua de lluvia en la Ciudad de México se vea como una práctica totalmente normal, ¿no? Que captar agua de lluvia no tenga nada de raro, nada de hippie, nada de nada, ¿no? Que sea como, sí, obvio, nos cae agua encima, tenemos problemas de agua, pues captamos y usamos esa agua y que se vuelva normal y que llegues a casa de alguien y que tengan un sistema de captación de lluvia y que sea como tener lavadora, ¿no? Ese es como nuestro objetivo primario. Pero también, pues, trabajando esto, pues hemos ido conociendo también el problema del agua en México, afuera de la ciudad. Y está cañón también. O sea, la Ciudad de México es un estudio de caso de falta de sostenibilidad y de crisis de agua urbana, pero México rural tiene 8 o 10 millones de personas que no tienen agua y que la están sufriendo muy gacho. Y en muchos casos el problema de agua rural en México también embona muy bien con la captación de agua de lluvia, porque justo es un problema de que tenemos cientos de miles de comunidades de muy poquitas personas dispersas en las sierras, y cuando tú tienes 2 casitas allá y luego una cañada y luego otra casa allá abajo y luego 5 casas arriba de ese cerro y luego así, poner una red de agua no funciona. Tienes demasiados kilómetros por casa y las alturas y se vuelve inviable. Y principalmente las comunidades que no tienen agua en México es por ese tipo de cosas, porque están en estos contextos de dispersión rural.
Y un sistema de captación le da igual si es una casa sola en la punta de un cerro o si son tres allá abajo en la cañada. O sea, la captación de agua de lluvia no obedece a la misma lógica. Entonces, justo la captación de agua de lluvia ayuda a llenar huecos que tienen los modelos convencionales. Claro. Porque nosotros, sí, repito, nosotros no estamos en contra de las redes de agua o de los pozos o de que se bombee agua cuando se tiene que hacer. O sea, hay que hacer soluciones que funcionen según cada contexto. Pero los modelos convencionales de abasto, que para muchas cosas son muy buenos, tienen también sus limitaciones. Así como la captación de agua de lluvia no funciona, no llueve todo el año y eso es una limitación, pues las redes de agua no funcionan cuando está dispersa la población, cuando la topografía está súper accidentada, o sea, como también tiene toda tecnología tiene sus limitaciones. Y la captación de agua de lluvia embona muy bien con las limitaciones de los sistemas convencionales. Entonces el México rural también tiene muchísimo, enorme potencial de beneficiarse de captar agua de lluvia. Entonces sí, después de la Ciudad de México, a la vez, también nos interesa pues, México y donde sea. Perfecto. Sí, porque una cosa que creo que es importante ahora que decías esto de las comunidades dispersas, también tiene una consecuencia ambiental bien seria llevar tuberías a zonas que están en donde hay vegetación original. Entonces, el hecho de llevar tubería implica tumbar los árboles para llegar a esas casas que están ahí dispersas. Y bombear agua. Exacto, el otro no ocasiona ningún impacto ambiental, la captación de agua de lluvia, ¿no? Sí, la captación de agua de lluvia es una cosa muy ecológica, es muy local. Resuelves el problema de la casa en la casa. Tiene una serie de beneficios. Es muy noble. La captación de agua de lluvia es una cosa muy bonita, ¿no? Pues te llueve encima y se llena tu cisterna y tienes tu agua y el mundo se puede caer a tu alrededor y tú tienes agua, ¿no? Ajá. Y no le hace daño a nadie, ¿no? O sea, tampoco hay una cosa, es como más ni te peleas con nadie. Exacto. Bueno, pues hay unas preguntas, para eso nos interesó hacer este evento en vivo también para que la gente pudiera participar. Entonces, a ver, vamos a ver, dice María Ingenia Guzmán, pero ¿qué hay de la lluvia ácida? Si es que la captamos. Esa es una pregunta muy recurrente y por lo tanto creo muy importante de hablar. La lluvia ácida, cuando la gente habla de la lluvia ácida en general, se están refiriendo de un cierto tipo de contaminación en el agua, que en general son por azufres y por nitrógeno. No es lo mismo que el pH del agua, ¿no? Digamos, porque el agua de lluvia, aunque lo captes en medio del lugar más limpio, si estás en un barquito en medio del Océano Pacífico y agarras un vasito de agua de lluvia, no va a tener un pH 7, va a tener un pH más bajo, incluso puede ser 6 o 5,5. Porque como es un agua muy, muy pura, es agua básicamente destilada, cualquier muy pequeña cantidad de cualquier ácido va a mover mucho el pH, ¿no? Entonces, el puro ácido carbónico que se forma por disolver dióxido de carbono te va a bajar el pH, ¿no? Entonces, para aclarar, una cosa es el pH del agua y otra cosa es lluvia ácida, ¿no? El pH del agua va a tender a ser bajo, pero por cantidades mínimas de cualquier cosa y también es muy fácil de corregir y no es un problema de salud. O sea, digamos, una limonada tiene un pH bajo. El problema no es el pH, el problema es qué es lo que está ocasionando ese pH bajo, ¿no? ¿Es ácido carbónico o ácido cítrico o es ácido sulfúrico o ácido nítrico, ¿no? O sea, el tema es que no tengamos ácido sulfúrico o ácido nítrico, o sea, estas otras cosas. Eso es lluvia ácida. En la Ciudad de México, en realidad, eso no es un problema. O sea, la Ciudad de México sí tiene contaminación y nos afecta el tema de la captación, pero no tenemos un problema de lluvia ácida realmente en la Ciudad de México. Es un problema mucho más donde tienes, por ejemplo, plantas eléctricas que queman carbón y cosas así, ¿no? Que sueltan grandes cantidades de estas cosas. Hemos hecho muchos estudios de calidad de agua, se han hecho, la UNAM también ha hecho muchos, y los contenidos de nitrógenos y de azufres en realidad son muy bajos y no es tanto el problema. El mayor problema de contaminación con el agua de lluvia en la Ciudad de México es microbiológico. O sea, como el agua cae sobre un techo que está abierto, son bacterias y microorganismos en el techo. Eso es el problema principal. Y eso lo corriges pues desinfectando el agua. Lo puedes hacer con cloro, lo puedes hacer con luz ultravioleta, lo puedes hacer con ozono o con varias cosas. Pero es una pregunta muy importante. La respuesta más breve es: no hay que preocuparnos tanto por el tema de la lluvia ácida en la Ciudad de México, a menos de que vivamos en una zona muy industrial, en cuyo caso puede tener sentido hacer como un análisis local, pero en general ese no es el problema. Ok, luego pregunta Sandra Barrera, yo vivo en la zona metropolitana, ¿cómo
¿Cómo podría traer su proyecto a mi comunidad? Es de muy escasos recursos. Contáctenos en el Facebook como Isla Urbana, eso es lo primero que diría para que puedan platicarnos un poco más específicamente de su caso. Nosotros hacemos proyectos de muchos tipos, o sea, vendemos sistemas de captación directamente a personas que quieren comprar uno para su casa, pero la mayoría de nuestros proyectos pues, son proyectos sociales para comunidades de bajos recursos, pero ahí sí dependemos de que haya alguien que ponga la lana, Claro. ¿no? Que lo más común es que sea un gobierno local, una delegación, un municipio, que reconoce que tiene una población que no está logrando atender sus necesidades de agua, y entonces dicen, va, le entro, ¿no? O por ejemplo, Tlalpan, ¿no? La delegación Tlalpan, con quienes llevamos años trabajando, Tlalpan gasta más de 100 millones de pesos al año subsidiando pipas. ¿Cuánto, perdón? 100 millones de pesos al año. Ese es el gasto corriente de la delegación Tlalpan en pipas, en subsidios a pipas. Entonces de repente empieza a decir, o sea, tú puedes cortar la mitad de ese número si le pones sistemas de captación a la gente, y entonces empieza de repente a tener lógica incluso económica para un gobierno local. Entonces, si vives en una zona muy pobre, pues lo ideal sería ver si el gobierno de tu municipio o lo más local que se pueda ayudar, pero también pues, lo puedes comprar directamente, nada más que pues, es un poco más difícil si la gente realmente es de muy escasos recursos, ¿no? Ok. Luego, Carla Moji dice, ¿han detectado plaguicidas en el agua de lluvia? No, no lo hemos detectado. Ahora, tampoco es tan fácil, o sea, hay muchos diferentes plaguicidas. No tendría por qué haber plaguicidas en el agua de lluvia, a menos de que estés en una zona donde hay un uso intenso de plaguicidas locales, ¿no? O sea, los plaguicidas no tendrían por qué transportarse largas distancias en el aire, pero si vives en una comunidad agricultora donde, especialmente si usan plaguicidas de estos que los hacen por spray de avioneta, entonces pues, sí tendrías que tener mucho cuidado, pero nunca lo hemos detectado y sería improbable encontrarlo a menos de que estés en un contexto así. Luego pregunta, ¿qué hay de los contaminantes emergentes como los fármacos? Pregunta Juan Manuel Prado García. Los contaminantes emergentes son difíciles de buscar porque no sabes bien qué estás buscando, y los análisis de calidad de agua siempre tienes que pedir. O sea, tú llevas agua a un laboratorio y dices, búscale plomo, búscale nitratos, búscale sulfatos, o sea, tú les das la lista de qué buscar, pero ese tipo de contaminantes pues, es muy difícil de buscarlo si no sabes exactamente qué estás buscando. Pero justo el agua de lluvia es agua destilada, o sea, se destila al subir y luego precipita, y en el momento de precipitar es muy limpia. O sea, el agua de lluvia cayendo, en una gota de agua de lluvia cayendo, va a ser un agua muy cercana a agua destilada, va a ser casi pura. La mayor contaminación que sufre el agua de lluvia es a la hora de escurrir sobre el techo de la casa. O sea, en realidad son cosas que están en el techo la mayor preocupación. Recuerden que vamos a usar, o la manera en la que nosotros lo hacemos, vamos a usar estos sistemas de separación de primeras aguas. O sea, los primeros 10 minutos del aguacero vamos a dejar que la misma lluvia lave y luego ya vamos a empezar a captar agua de lluvia, y eso te va a reducir muchas cosas porque pues va a lavar de todo, ¿no? No solo va a quitar selectivamente algunas cosas, va a lavar todo lo que esté ahí. Pero justo ese tipo de contaminaciones emergentes no son tanto un tema en la captación de agua de lluvia. De hecho, es un lugar donde la captación de lluvia tiene sentido. Ese tipo de contaminantes es mucho más probable que los saques del subsuelo, porque todo lo que vertimos a los drenajes, ¿no? Que incluye, pues ahí sí hay de todo, ¿no? Los drenajes, los rellenos sanitarios, todos estos lugares, esas cosas van a ir permeando y van a ir infiltrándose al subsuelo. Y entonces cuando saques agua de un pozo que esté cerca de una de estas líneas de drenaje grandes o de un basurero, ahí es donde vas a tener mayor problema de contaminación emergente. Y de hecho sí, ya se está viendo en la Ciudad de México, en el oriente de la ciudad, donde pasan los canales de drenaje, donde está el bordo de Xochiaca, todos esos lugares, ahí el agua de los pozos está saliendo realmente muy contaminada y con una diversidad de contaminantes de todo tipo. De hecho, en esos lados, captar agua de lluvia puede tener mucho sentido, porque es, bueno, pues yo mantengo bien limpio el techo y pues al menos estoy como reduciendo de dónde puede venir contaminación, ¿no? Entonces, en realidad la captación de agua de lluvia te da la posibilidad de tener un agua
extraordinariamente limpia, pero sí depende más de ti. Depende de que tengas un techo lo más limpio posible y que le des un uso correcto. Te hago dos más. ¿Cuál es la situación de la captación de agua de lluvia en Iztapalapa? Nosotros no hemos trabajado tanto en Iztapalapa. Iztapalapa yo me imagino que... Yo conozco muy bien Tlalpan y Xochimilco especialmente. Esas son como las zonas donde yo personalmente más he trabajado. En Iztapalapa también me he metido ahí a Miravalles, a la zona de la Estrella y toda esa parte, pero no he pasado tanto tiempo ahí. Seguro que es una zona donde la gente capta agua de lluvia de la forma como precaria de poner tus botes cuando llueve para que se llenen, porque pues, donde se sufre de agua la gente hace eso, ¿no? Se hizo un proyecto de captación de agua de lluvia en Iztapalapa hace como 2 años, en el cual nosotros participamos, pero no como ejecutores, o sea, nosotros no hicimos el proyecto, pero nos compraron algunos productos y instalaron empresas locales de Iztapalapa que nunca nos dieron las listas de viviendas en las que se instaló, entonces no le pudimos dar seguimiento para ver muy bien, pero sí se instalaron varios sistemas de captación. No sé qué tan bien funcionaron o no porque no les pudimos dar seguimiento y no los instalamos nosotros, entonces no sé bien. Pero sí se hizo por lo menos ese programa y esperamos que en años próximos sí podamos trabajar seriamente en Iztapalapa. Iztapalapa está cañón, o sea, la situación de agua en Iztapalapa es muy cruel porque no es solo la falta de agua, es la mala calidad de agua, ¿no? Sí, y la densidad de población, ¿no? Que es la más alta Sí. de la ciudad. Yesenia Luna considera que un proyecto de captación en techos puede ser viable en un bosque, considerando que existe una gran cantidad de materia orgánica por la hojarasca. Es una buena pregunta. ¿De qué es viable? Sí es viable, pero una de las cosas, o sea, idealmente cuando captas agua de lluvia, el techo de la casa no tiene árboles directamente encima. Por la hojarasca que mencionas, pero más que por la hojarasca es por la caca de los pájaros. Si tú tienes tu casita y tienes un árbol encima, vas a tener una potencial fuente de contaminación fecal. Que eso es, o sea, en realidad el tema con calidad de agua de lluvia, en todos los estudios, no solo en México, sino en el mundo que se han hecho, no es tanto el tema físico-químico. No. Suele ser muy limpia físico-químicamente. El tema es microbiológico. Entonces, lo que más quieres es no tener caca en el techo, ¿no? Entonces, tener árboles encima te va a aumentar la contaminación por los pájaros, pero sí lo puedes hacer. Nada más tienes que tomar acciones para contrarrestar eso, ¿no? Tienes que ponerle más mallitas, más filtros, tienes que ser mucho más meticulosa a la hora de clorar o de desinfectar tu agua y entonces sí lo puedes hacer. Muy bien, y bueno, te hago una más porque es que siguen llegando, pero Tú échalas. ¿Sí? ¿Las echamos? Ok. Las que quieras. La captación de agua de lluvia al oriente solucionaría mucho la escasez en temporadas áridas, dice Jimmy. O sea, en zonas áridas. En temporadas áridas, en el oriente de la ciudad, solucionaría mucho el problema. El tema con la captación de agua de lluvia siempre es tu capacidad de almacenarla, ¿no? O sea, llueve mucho en la Ciudad de México, pero cae casi toda esa agua durante la mitad del año. Si tienes una cisterna grande o tienes un montón de tanques, pues puedes almacenar esa agua e irla administrando el resto del año. Si tienes poco almacenamiento, pues ese almacenamiento va a estar lleno durante la temporada de lluvia y vas a tener agua muy fácilmente, pero pues cuando se acaben las lluvias se te van a acabar tus reservas, ¿no? Ahora lo que sí puedes hacer es irle agregando almacenamiento a tu casa lentamente, que es algo bien chido. O sea, igual como la gente en México hace sus casas, no todas de golpe, sino un cuarto y luego otro cuarto y luego otro arriba y poco a poco, conforme se va pudiendo y va creciendo la familia, se va construyendo la casa, tú puedes empezar captando agua de lluvia incluso con un tinaco de 1100 litros, o sea, el sistemita de captación más chiquito y más barato que podrías tener, y cada año comprar otro tinaquito y conectarlo y ponerlo y con el tiempo y tal vez en 10 años pones una cisterna y lentamente, orgánicamente, tú puedes ir volviéndote cada vez más autónomo, más independiente de la red, conforme la situación de agua empeora y poco a poco tú puedes ir comprando almacenamiento. Pero lo clave siempre en la Ciudad de México es almacenamiento. Bueno, pues eso viene al caso con esta pregunta que dice, otro problema que yo veo es dónde guardar toda esa agua, cisternas o tinacos. ¿Habría que invertir en construir contenedores de agua? Necesitas poder almacenar el agua, entonces sí necesitas cisternas o tinacos,
La gracia es, uno, lo que acabo de decir, puedes empezar con algo chiquito y con el tiempo irlo haciendo cada vez más grande y más completo. Pero otra de las cosas chidas en la Ciudad de México, muy particulares de la Ciudad de México, es que tenemos un montón de cisternas y de tinacos que ya están construidos. Porque el sistema de abasto convencional, o sea, la red de agua en la Ciudad de México, es intermitente. O sea, funcionamos por tandeo, ¿no? Nos sueltan el agua y luego nos cortan el agua, nos sueltan el agua, nos cortan el agua. Y además tiene poca presión. Entonces, cuando tú tienes un sistema así, la única manera en la que funciona el sistema es si la gente tiene tinacos y cisternas y lugares donde almacenar el agua, para que pues, las 8 horas que te llegue o un día a la semana que te llegue el agua, pues puedas almacenarla e irla usando. Entonces, la Ciudad de México tiene algo así como 60% de los inmuebles tienen cisterna y como un 99% tienen tinacos, ¿no? Entonces, podemos aprovechar esa misma infraestructura. Tú puedes agarrar tu cisterna que ya tienes, conectarle un sistema de captación de agua de lluvia. Durante la mitad del año la estás llenando con agua de lluvia y cuando se te acaba el agua de lluvia la llenas con agua de la red. Entonces puedes no tener que duplicar esa inversión, sino darle un segundo uso a esa inversión que ya hiciste en tu cisterna o tus tinacos. Y eso es lo que tratamos de recomendar siempre porque pues, es una de las ventajas que tenemos en la Ciudad de México. ¿Cómo afecta el material con el cual están hechos los elementos del sistema en su calidad? Pues como con todo, tratas de usar materiales no tóxicos, de bajo impacto ambiental hasta donde se pueda y lo más duraderos y como robustos posible, ¿no? Entonces, las cisternas en la Ciudad de México, pues casi todas son o de concreto o son como tipo rotoplas, digamos, o sea, de polietileno rotomoldeado. En cuanto a toxicidad y todo eso, pues lo ideal es la cisterna de concreto. Pero estos tanques rotomoldados tipo tinacos y eso, pues, están muy bien y son muy duraderos. O sea, un tinaco te puede durar 40, 50 años ahí en el techo, ¿no? Entonces, en realidad, los sistemas de captación que nosotros diseñamos buscamos usar de igual forma, pues materiales de ese estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Tlaloque que mencionaste, que es nuestro separador de primeras aguas, es una pieza como central a nuestro sistema de captación, pues también es de polietileno, ¿no? De alta densidad, entonces pues, es un plástico que lo puedes tener en intemperie, lo puedes tener un montón de años y de décadas y no le pasa nada, ¿no? Ahora, como cualquier cosa que funciona, no dura para siempre, es un sistema de captación, igual que el boiler de tu casa, pues eventualmente, pues se va a descomponer parte, se le va a romper parte. Pues el chiste es que pues, si en 5 años se te rompe un pedazo de tubo de tu sistema de captación, pues vayas a la tlapalería, compres un par de coples y lo arregles, ¿no? Si se rompe el boiler de tu casa, no por eso vas a nunca más bañarte con agua caliente, lo vas a arreglar, ¿no? Pues con un sistema de captación pues va a ser igual, es otra tecnología. Pero sí, en Isla Urbana, digamos, nos esmeramos mucho porque los sistemas de captación sean lo más duraderos posibles de entrada, que los materiales sean lo más no tóxico y lo más como robustos posibles y que sean fáciles de arreglar cuando se necesita hacer. Es lo mejor que podemos hacer. Bueno, Enrique, pues creo que van a seguir llegando. Yo creo que te vamos a mandar los que vayan llegando porque están participando mucho. Pero bueno, no sé si quieres decir algún mensaje así último o ya nos despedimos. Como tú. Pues nada más que si hay personas que de verdad siguen interesadas y les interesa conocernos más, pues nos llamamos Isla Urbana. Nos pueden buscar en islaurbana.org en línea o en Facebook, que es lo más fácil, o Instagram o Twitter o todas esas cosas, estamos muy conectados. Y si de verdad les apasiona y les interesa mucho esto, acérquense porque de repente necesitamos ayuda. Y pues la idea de esto es que entre muchos y muchas podamos hacer algo realmente como chido por nuestra ciudad. Perfecto. Pues te agradecemos muchísimo, de verdad, que hayas venido. Gracias a ti. Un gusto platicar contigo. Siempre, gracias. Y bueno, pues síganos en la siguiente plática del saber del agua. Gracias. Gracias.